Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina. Nehemías capítulo 3, versículos 1 al 32 dice: Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificaron Zacur, hijo de Imri. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, hijo de Mesesabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pesea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabaonita, y Jadón, Meronotita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumaf, y junto a él restauró Atus, hijo de Asabnías, Malaquías, hijo de Arim, Asub, hijo de Paat Moab, restauraron otro tramo y la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del valle restauró Hanún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del muladar Malaquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Akerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey, y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él restauró Nehemías, hijo de Azbuc, gobernador de la mitad de la región de Betsur, hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas, Rehum, hijo de Bani, y junto a él restauró a Asabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Después de él restauraron sus hermanos, Babai, hijo de Enadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Eser, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron
los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ello restauraron Benjamín y Asub frente a su casa. Y después de esto restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Binui, hijo de Enadad, otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, enfrente de la esquina y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Después de ello restauraron los tecoitas otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ello restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa. Y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ello restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina, y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. El tema que hoy vamos a estar considerando se titula Los obreros del muro. En estos días, hermanos, nos hemos familiarizado con Nehemías, sobre todo con respecto a su trabajo de reconstrucción. El copero judío que servía al rey Artajerjes en el palacio de Susa había recibido la noticia de la devastación en Jerusalén y se sintió profundamente oprimido por las necesidades de la gran ciudad. Obtuvo el encargo del rey de hacer el largo viaje a Jerusalén con el fin de supervisar los esfuerzos de reconstrucción. Después de inspeccionar los daños y crear un plan para la reconstrucción, Nehemías guía al pueblo de Jerusalén en este enorme esfuerzo. Nuestro texto de hoy entonces revela el comienzo de la restauración de Jerusalén bajo la guía de Nehemías. Ahora, este es un pasaje que muchos mirarían y pasarían de largo. Admito que la mayoría de los nombres registrados en este capítulo han sido sumamente difíciles de pronunciar y desde luego básicamente es imposible de guardarlos en nuestra memoria. A menudo nos sentimos tentados a asumir que pasajes como este, que enumeran un resumen de nombres, no tendrán ningún beneficio o aplicación real para nuestras vidas. Sin embargo, considero que sería una tragedia en nuestras lecciones de Nehemías pasar por alto este enorme pasaje. Porque escondido entre los nombres que son difíciles de pronunciar, hay una abundancia de verdad. Y hay grandes desafíos también para nuestras vidas. De hecho, vamos a dedicar varias lecciones relacionadas precisamente con este capítulo. Esta mañana quiero comenzar con el primer mensaje de este capítulo. Y quiero verlo desde la perspectiva de aquellos que realmente trabajaron y se esforzaron en la reconstrucción de ese muro. Puede que el templo esté destruido y la ciudad destruida y esto sea motivo de desánimo, pero la realidad es que todos se esforzaron en gran manera. Incluso puede que el tiempo haya olvidado a estos siervos devotos, que ya nadie se acuerde de ellos, que en las iglesias no se tenga memoria de sus nombres. Sin embargo, la palabra de Dios ha registrado sus esfuerzos
y sus nombres por toda la eternidad. Eso en sí mismo es una tremenda lección para nosotros. Es posible que el mundo, incluso los que nos rodean, no reconozcan nuestros esfuerzos ni nuestros nombres cuando estamos haciendo la obra de Dios. Pero estamos comprometidos porque sabemos que a pesar de que la gente no nos reconozca, no nos valide nuestros esfuerzos en la obra del Señor, sabemos que el Señor sí mira y registra nuestros esfuerzos. Estamos comprometidos entonces en la noble tarea a la que el Señor nos ha llamado y tenemos la seguridad que Él llevará un registro de nuestra labor, de nuestro trabajo. Eso me llena de ánimo y me da fortaleza para continuar, porque sé que aunque los hombres no lo miren, aunque los hombres no lo valoren, sé que el Señor sí lo hace. Quiero comenzar entonces examinando las características de todos estos hombres que están aquí dedicados a la reconstrucción. Quiero enfocarme entonces con los obreros del muro. Y lo primero que vemos aquí en este capítulo, hermanos, es que los obreros del muro trabajan con humildad. Los obreros del muro trabajan con humildad. A medida que nos adentramos a este maravilloso pasaje, descubrimos que había unos 38 individuos enumerados como los que trabajaron en la reconstrucción del muro. Había al menos 15 grupos diferentes que estaban trabajando. Estos incluyen grupos tales como los sacerdotes en el versículo 1, los hombres de Jericó en el versículo 2, los hijos de Sená en el versículo 3, los tecoitas en el versículo 5, los varones de Gabaón y de Mizpa en el versículo 7 y varios gobernantes entre muchos otros hasta el versículo 32. Podríamos seguir enumerándolos, pero hasta aquí nos queda claro que había una gran variedad de personas y talentos que se habían unido en el esfuerzo por reconstruir las murallas de Jerusalén. Ciertamente, hubo muchos otros que trabajaron junto a los mencionados, pero es probable que Nehemías solo registrara a aquellos que fueron seleccionados como superintendentes de ciertas partes del proyecto. En otras palabras, quedaron muchos nombres en la oscuridad. Sus nombres o asociaciones no fueron mencionados y sin embargo, a pesar de eso, a pesar de no tener un papel protagónico en la historia, a pesar de eso trabajaron incansablemente con aquellos que sí eran mencionados por nombre. Esto me dice que no se trataba de reconocer un nombre, sino que ellos tenían en su corazón la intención y la motivación de ¿qué? De servir al Señor. No importa que nuestros nombres no sobresalgan. No importa que nuestros nombres no estén escritos en la historia. La motivación real de ellos era servir al Señor. Y esa es una lección para nosotros hoy. Algo de nuestro trabajo puede ser notado e incluso puede ser mencionado, pero esa no debe ser la razón por la que estamos sirviendo al Señor. No estamos aquí para que nuestros nombres aparezcan en el boletín o se mencionen en público o en las noticias, o para que estén en la boca de toda la hermandad. Estamos aquí para servir a nuestro Señor junto a otros que comparten el mismo deseo y que tienen el mismo anhelo por servir a Cristo. Entonces, mis hermanos, tengamos esa misma humildad que los obreros del muro. Nuestra motivación, nuestra fuerza, lo que nos impulsa a servir, que sea siempre glorificar el nombre del Señor y no el nuestro. En segundo lugar, veo aquí en este capítulo que los obreros del muro trabajan con armonía.
Si estudiamos el pasaje con mucho detenimiento, vemos que cada uno de estos individuos era parte de un grupo más grande al que se les asignó una tarea particular dentro de cierta porción del muro. Es decir, estaban bien organizados. En mi humilde estimación, ninguna de las obras era codiciada, pero sin embargo era necesaria. Es decir, que nadie decía, pues yo quiero estar aquí, yo no quiero estar allá, este trabajo me parece más importante, esto me parece muy insignificante. Esa no era la cuestión era si era necesario hacer ese trabajo, por muy grande o por muy insignificante que pareciese. Nehemías registra los esfuerzos de estos a medida que trabajan unos junto a otros para lograr un objetivo común. No encontramos ningún registro de división, de envidia o conflicto entre los trabajadores. Seguramente fueron colocados donde serían más beneficiosos para usar sus talentos o sus habilidades individuales, pero no hubo celos, no hubo quejas, no hubo reclamos. Cada uno se dedicó al trabajo que se le pedía que hiciera. Probablemente sería inexacto suponer, y no estoy afirmando eso, que no hubo desacuerdos entre ellos, entre los que trabajaban en el muro. Eran humanos como nosotros, y por más que a veces querramos mantener la armonía, pues a veces siempre hay puntos de vista diferentes, formas distintas de hacer las cosas. Sin embargo, no pude evitar notar el sentido de armonía y compromiso revelado en el esfuerzo de estos trabajadores. Al meditar en lo que marcaba la diferencia, me di cuenta de que estaban comprometidos en una noble tarea. No era un esfuerzo de poca importancia. Estaban trabajando para restaurar el orgullo de Judá. Trataron de restaurar la ciudad a la antigua belleza y al honor que antes tenía. Seguramente estaban conscientes de que sus esfuerzos habían sido ordenados por Dios y habían sentido un gran orgullo y compromiso, no solamente nacional, sino también espiritual. ¿Y eso qué significa para nosotros? Significa un gran reto, hermanos. ¿Han considerado últimamente la tarea en la que estamos involucrados? Admito que no siempre es fácil la obra del Señor. No siempre es fácil, pero vale la pena. Siempre vale la pena la obra del Señor. Tenemos el privilegio de participar en la obra del reino de Dios, en la edificación del reino de Dios. La tarea en la que estamos empeñados es más grande que nosotros. Tenemos la oportunidad entonces de trabajar junto a los que tienen una fe similar, cada uno contribuyendo con sus talentos y habilidades individuales para la gloria de Dios y el bien de su pueblo. Hemos recibido órdenes del Rey y hemos sido comisionados para Él y sobre todo para la obra que Él quiere que hagamos. Así que, ¿qué nos toca? Trabajar con armonía. Trabajar con armonía por el bien del reino de Dios. Una tercera lección que veo aquí en este capítulo es que los obreros del muro lidiaron con diversos estorbos. Ya hemos tratado con la primera mención de la resistencia que sufrió Nehemías. ¿Recuerdan allá en Nehemías capítulo 2 en el versículo 10? Ahí leímos que oyéndolo Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. También en el versículo 19 dice, pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Así que podemos estar seguros de que esta no fue la primera vez que hubo resistencia.
No fue la única resistencia que los demás enfrentaron, y sin embargo se levantaron frente a la oposición y comenzaron con el trabajo. Decidieron no permitir que el miedo y la ansiedad les estorbara en la obra de reconstrucción. Podemos estar seguros entonces de que nosotros, haciendo la obra del Señor, también nos vamos a encontrar con diversos obstáculos y hasta con oposición. Los adversarios de nuestra fe buscan sembrar miedo y duda en nuestros corazones para desanimarnos en la obra de Dios. ¿Lo están logrando, hermanos? ¿Estarán logrando los obstáculos? ¿Estarán logrando los miedos, la indiferencia o alguna cosa que se oponga a la misión que Dios nos ha encomendado? ¿Estará logrando eso? Bueno, sigamos el ejemplo de los obreros del muro. A pesar de los obstáculos, a pesar de los miedos, a pesar de todas las cosas humanas que pudieran estorbar para la obra, ellos se levantaron y trabajaron, cumplieron con la misión. La oposición y los estorbos nos pueden producir ansiedad. Podemos incluso sentir miedo por el fracaso, de que los demás van a hablar mal de nosotros o se van a burlar de nosotros cuando digan, mira, no pueden con la obra, no pueden hacer la obra. Bueno, no debemos permitir que el miedo nos estorbe. Debemos armarnos de valor y estar a la altura de las circunstancias, asumiendo nuestras responsabilidades y comprometiéndonos con la obra del Señor. Otra lección que hay aquí en este capítulo es que los obreros de la obra, a pesar del estorbo y de la oposición, eran cooperativos. Esto se hace evidente por su cooperación. En el versículo 1, dice ahí la escritura de Nehemías, en el versículo 1, en el capítulo 3, encontramos palabras y términos que nos hablan precisamente de esta cooperación. Ahí dice, con sus hermanos, ¿verdad? Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos. Y luego en el versículo 2 leemos, ahí mismo leemos edificaron, y leemos dos veces la palabra, edificaron y edificaron. Edificaron implica ¿qué? Implica varios, implica cooperación. Arreglaron, levantaron, y así por todo el capítulo encontramos conceptos de unidad, conceptos de cooperación. Los vemos haciendo el trabajo lado a lado, hombro con hombro, cada uno llenando el vacío y cumpliendo su trabajo. Eso es cooperación. Ya hemos hablado de su unidad y compromiso, pero debemos darnos cuenta de que se trata de una tarea muy grande. Nehemías tenía una gran carga para Jerusalén, pero nunca podría haber completado la reconstrucción del muro sin la ayuda y la devoción y el compromiso y el esfuerzo de muchos otros. Entiendan esto, para una gran obra siempre se requiere la cooperación de otros, siempre. Cada uno encontró su lugar y trabajaron juntos para lograr ese objetivo común de reconstruir la ciudad. Bueno, esa es una lección desafiante y alentadora para nosotros. He dicho antes que en la obra de Dios no hay lugar para los solitarios. No podemos hacerlo solos. Y nuestro camino no siempre es el mejor. Necesitamos que se nos recuerde la necesidad que tenemos los unos de los otros. Y usted lo ve por todo el Nuevo Testamento, ¿no? Siempre hablando los unos a los otros. Los unos a los otros. Siempre hablando de armonía y de cooperación.
Necesitamos entonces que se nos recuerde la necesidad que tenemos los unos de los otros y que estemos dispuestos a trabajar juntos para lograr el objetivo de la obra de Dios. La tarea es mucho más grande de lo que el predicador puede llevar a cabo por sí mismo, hermanos. Puede haber un predicador que esté dispuesto a hacer toda clase de cosas en la iglesia, a hacer todo si es necesario, pero no funciona así. Incluso con la ayuda de los demás todavía hay más por hacer de lo que posiblemente se puede lograr. Pero si usted es un hijo de Dios, hay una obra que debe hacerse y que la tenemos que hacer juntos, unidos, cooperando. Si es miembro del cuerpo de Cristo, necesita estar ocupado en el lugar que le corresponde, contribuyendo a la obra del Señor con las habilidades que el Señor le ha dado. Eso lo vemos claramente en Efesios, en el capítulo 4, en los versículos 11 y 12 y en el versículo 16. El apóstol Pablo escribió, y él mismo constituyó a unos, vea, un grupo. No escogió un apóstol, no dijo, tú solito ve a hacer la obra. No, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo, fíjese bien, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa fórmula funciona. Cuando no funciona, es porque no hay concierto. Es porque no hay actividad propia. Es porque alguien que tiene una actividad propia, un trabajo, una responsabilidad propia, no la cumple. Y entonces el edificio no se construye. Imagínense, es como si fuéramos un grupo de albañiles. Y a mí me toca pegar los bloques, a otro le toca armar las varillas, a otro le toca batir el cemento. ¿Y qué creen? El que le toca batir el cemento no ha llegado, o se puso a ver televisión, o se puso a jugar ahí con la cuchara, con las palas. ¿Y qué hacemos los otros? Pues esperando. Y no se construye hasta que llegue el ingeniero y viene y me dice a mí, ¿qué pasó? No, pues, nos va a despedir a todos, hermanos. Necesitamos todos cooperar, trabajar juntos. Ahí se ve esa cooperación en Nehemías capítulo 3. A medida que leemos el tercer capítulo de Nehemías, descubrimos que los que participaron en los esfuerzos de reconstrucción no eran todos de Jerusalén. ¿Ya lo notaron? Estaban trabajando en la muralla de la ciudad, pero había obreros de toda Judá que participaron en la obra. Judá es como Chihuahua. Jerusalén es como Ciudad Juárez. Y había miembros de toda Judá trabajando para Jerusalén. Por ejemplo, en el versículo 2 dice que vinieron los de Jericó. En el versículo 5 los de Tecoa. En el versículo 7 los de Gabaón. Versículo 13 de Zanoa. Versículo 14 de Bet-Akerem. Versículos 15 y 19 de Mizpa, versículo 16 de Betsur, versículos 17 al 18 de Keila. Y vinieron precisamente a ayudar en la reconstrucción. Mis hermanos, estos no habían venido necesariamente para su propia protección y beneficio, porque ellos tenían sus ciudades. No estaban buscando su propio beneficio, pero sus hermanos en Jerusalén estaban necesitados y se unieron para ayudarlos a cumplir la tarea que tenían entre manos.
Además, tenemos que considerar que aunque no moraban en Jerusalén, había un sentimiento de orgullo nacional por esa ciudad. Todo Judá tenía ese sentimiento de unidad. Se reunían ahí durante todo el año para las fiestas y otras actividades religiosas porque tenían que venir ¿a dónde? A Jerusalén. Tenían que venir hasta Jerusalén para adorar. Aunque no vivían ahí, tenían un interés personal en el bienestar y en la reconstrucción de Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad donde nos encontramos con Dios. Esto pinta un cuadro de los esfuerzos cooperativos que debe haber entre cristianos. Debemos apoyar la obra de Dios. ¿Y sabe qué? Debemos apoyar la obra de Dios incluso cuando nuestra obra sea en beneficio de otras ciudades o de otros santos. A veces hay hermanos que dicen, ¿y usted qué anda haciendo allá? ¿Verdad? Si usted predica aquí, ¿qué anda haciendo allá? Y ahora nos dice que va para Acuyá. Como diciendo, ¿y a nosotros qué nos importa los de Acuyá? Bueno, el hecho es que cuando participamos en la predicación del Evangelio, debemos tener presente que será de grande bendición cuando lo hacemos en beneficio de otros, incluso en beneficio de otras comunidades de hermanos. ¿Se acuerda cuando Pablo estaba en Corinto? Pablo dice que estaba ahí y Corinto no le daba ni un vaso de agua. Los corintios no le daban ni un taco, hermanos. No lo querían ahí. Es más, había ahí hombres que decían que Pablo era un vividor, un falso apóstol. Y dice Pablo, he despojado a otras iglesias. ¿Para qué? Para serviros a vosotros. Otras iglesias estaban haciendo el esfuerzo para que en Corinto se predicara la palabra de Dios. ¿Qué me dicen de los filipenses? Una iglesia pobre. Pero dice Pablo que cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, dijo Pablo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es mucha bendición cuando cooperamos en la predicación de la verdad, en la predicación del Evangelio, incluso en otras comunidades donde no vamos a ser los beneficiarios directos de esa obra. Así que cuando usted le venga ese pensamiento perverso, ¿y qué anda haciendo allá? Bueno, piense que en lugar de decir qué anda haciendo allá, mejor participe por la obra que se hace allá y la que se hace acá. Hay que participar en la obra de Dios. Dios nos ha bendecido abundantemente y estamos obligados a usar esas bendiciones de una manera que agrade a Dios para la extensión del Evangelio. Incluso, hermanos, en esa escala tan pequeña, piensen en el hecho de que los miembros de la iglesia están dispersos por toda la ciudad. ¿Ya se fijaron? Unos viven por allá, otros viven por allá, otros viven por acullá y otros hacia allá. Estamos dispersos por todas partes. Y aún así, ¿qué hacemos? Nos juntamos, nos unimos como uno por el bien común ¿de quién? De la congregación. Por el bien común de nuestra Jerusalén. Aunque quizás vivimos en otras áreas de la ciudad. Y por eso, nada más por eso, tenemos una obligación para con este lugar y para con la obra que se hace en este lugar. Porque aquí es donde nos reunimos precisamente para encontrarnos con Dios juntos.
Otra lección que veo aquí en Nehemías capítulo 3 tiene que ver con los obreros del muro y sus habilidades. Al leer estos versículos notará que el Señor había reunido a un grupo de gente que tenían habilidades diversas. Dios había dotado a individuos con ciertas habilidades y ellos usaron esas habilidades en la obra de reconstrucción. Por ejemplo, en los versículos 1, 22 y 28 había sacerdotes involucrados en el trabajo. En el versículo 8 había plateros. En el versículo 8 se menciona un perfumero. Había varones de la llanura en el versículo 22 y también comerciantes en los versículos 31 y 32. Y en el versículo 12 dice que había varios gobernantes. Esta fue una tarea desafiante y cada uno de los involucrados fue de utilidad para el trabajo. Sus habilidades y capacidades individuales fueron de mucho beneficio. Muchos de los que fueron enumerados por su nombre deben haber tenido habilidad en la construcción. Dios había reunido a un grupo extraordinario de personas para ayudar a Nehemías en esta tarea. Y bueno, ¿qué hay de nosotros? No solo se requiere nuestra cooperación, hermanos. No solo se requiere nuestra humildad, sino que también se requieren las habilidades que cada uno de nosotros tiene. ¿Para qué? Para el bien de la obra. Tendrá que estar de acuerdo en que hemos sido bendecidos con una amplia gama de habilidades. Tenemos aquellos que hacen trabajos particulares, ciertos trabajos particulares y los hacen bien. Pero si por alguna razón no están, bueno, no estamos paralizados por eso. Dios nos ha bendecido tanto que tenemos varios que pueden hacer las mismas tareas que otros no están haciendo. Como iglesia tenemos lo necesario para hacer la obra, hermanos. Fíjense bien, como iglesia tenemos lo necesario. Hay quien enseñe, hay quien predique, hay por ahí algunos que tienen una habilidad enorme para tratar con el público. Tenemos recursos, no muchos, pero tenemos. Con eso poco que Dios nos ha concedido, con eso poco podemos hacer mucho en la obra de Dios. Podría seguir y seguir, pero creo que entienden lo que quiero decir. Todos tenemos habilidades, incluso algunas habilidades ni siquiera son de trabajo, así son. Hay quien es muy amiguero, fácilmente hace amigos, fácilmente inicia una conversación. Hay quienes tienen tanta habilidad de vender que hasta pueden vender piedras como si fueran diamantes. Y entonces, a medida que trabajamos juntos y usamos esas habilidades, creamos algo maravilloso en la adoración y en el ministerio. La obra se va haciendo. Poco a poco, pero se va haciendo. Y cada uno de ustedes es especial y sus habilidades son necesarias y contribuyen mucho al éxito de la congregación. Ahora una cosa más. Los obreros del muro tenían un buen liderazgo. No se menciona mucho, o más bien casi nada en este capítulo acerca de Nehemías. Pero es claramente evidente que él está detrás de todo esto. Era una tarea muy grande y Dios usó a Nehemías para reunir a este grupo talentoso para el esfuerzo de reconstrucción. Su liderazgo fue de tremendo valor. Probablemente él organizó todo esto
y muy probablemente era el superintendente general de toda la obra. Ahora, no quiero decir eso para mi propia gloria, pero cada grupo debe tener un liderazgo responsable. Sobre ellos debe haber un liderazgo, o quizás no sobre ellos, usando mejor los términos bíblicos, entre ellos. Un liderazgo entre ellos. Un liderazgo que no tome a la ligera el trabajo al que Dios nos ha llamado. Yo personalmente a veces me siento falto, hermanos, incapaz. Ha habido ocasiones en que tengo ese sentimiento. Digo, bueno, quizás no estoy haciendo bien las cosas o no puedo hacerlas, soy incapaz de hacerlas. A veces pienso o me siento intimidado por el trabajo. Hay mucho que descansa sobre aquellos que lideran una iglesia. Y si no estoy donde necesito estar con el Señor, por ejemplo, guiando por el camino correcto, nos desviaremos del camino y perderemos la meta que Dios ha establecido para nosotros. Por eso el liderazgo es muy importante. Es de mucha responsabilidad. Y quienes estamos al frente debemos ser sensibles al Señor y poseer el valor y la sabiduría para seguirlo. Un líder a menudo se caracteriza por aquellos que lo siguen. Si nadie lo sigue, entonces no es líder. Si nadie lo sigue, ¿líder de qué? Entonces debemos trabajar juntos y seguir adelante hacia la meta, procurando lograr todo lo que el Señor tiene para nosotros. Ahí está la meta. Ni siquiera hay que conocerla, ya la sabemos. Estarán conmigo y trabajarán juntos mientras nos esforcemos para agradar al Señor. Esa es la pregunta que usted debe llevarse. Esa es la pregunta que ellos se hicieron aquí cuando Nehemías les dijo, el trabajo es así y es así y es así. Estarán conmigo y trabajarán juntos mientras nos esforzamos para agradar al Señor con nuestro trabajo. Esa es la pregunta clave. Los obreros del muro respondieron afirmativamente. Al terminar esta mañana entonces este mensaje, recuerdo que aunque algunos de los que trabajaron en el muro poseían un gran talento, eran simplemente personas como usted y como yo. Eran personas ordinarias a las que el Señor usó de una manera extraordinaria. La gente común llevó a cabo una gran obra para el Señor. Estoy convencido entonces de que podríamos hacer lo mismo si tenemos la misma intención y actitud de los obreros del muro. Quiero desafiarles entonces a que sigan el ejemplo de estas gentes, a que sean humildes, cooperativos, y a que pongan a trabajar sus habilidades para la obra del Señor. Si Él le ha dado una habilidad, una capacidad, entonces úsela para la gloria de nuestro Dios. Puestos de pie. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor.